Bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de los duelos en los procesos de fertilidad. Es un tema que no se toca mucho y que me pareció que estaba bueno empezar a incorporarlo un poco. Primero vamos a aclarar algo que para la mujer o la persona gestante, lo que construye el apego, que es lo que cuando se rompe se produce el proceso de duelo, es su deseo, sus creencias, que es lo que está humanizando a este proceso. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, yo he acompañado procesos de duelo donde ni siquiera había un bebé produciéndose, sino que estaba solamente el saco y ese saco estaba vacío. Pero esa mamá potencial había puesto a través de sus creencias, había humanizado este proceso ya y había generado un montón de expectativas, nombres y todo. El simple hecho de leer el test de embarazo ya se había producido todo esto y se había gestado este apego, más allá de que desde la ciencia no hubiera nada a lo que apegarse. Lo marco y marco la diferencia porque estamos acompañando a las personas desde sus creencias y respetamos sus creencias. No estamos poniendo tiempos porque esto es salud mental, esto es acompañamiento en duelo, no es obstetricia o ginecología o medicina. El deseo de gestar y no poder generarlo es un duelo. Muchas veces implica obviamente también que se va a tener que reconstruir todo un proyecto de vida si esto finalmente no se produce. Más allá del resultado, es decir, con un producto, que es embarazo logrado, donde se produce el nacimiento, esto implica muchas veces pérdidas en el medio. Estas pérdidas, obviamente, como toda pérdida, es un duelo. Muchas emociones surgen, incluyendo la culpa, que es una de las emociones más fuertes dentro de los procesos de duelo. Cuando las emociones no tienen cabida en el entorno, por una cuestión desde social, bueno, vas a tener, ya vas a quedar embarazada, o me ha pasado en lo personal con varias pacientes de que, bueno, pero sos joven, desde las médicas o médicos que les digan estos comentarios a ellas, bueno, ya vas a quedar embarazada, todavía hay tiempo, no pasó nada, como si ese proceso no hubiera existido, esa pérdida no se hubiera producido. Cuando esas emociones no se puedan expresar, se empiezan a cristalizar y pueden generar daño, desde ansiedad patológica hasta depresión. Este tipo de duelo es un duelo que en general es invalidado. Y lo que estamos intentando hacer es visibilizarlo. Yo no puedo trabajar con algo que ni siquiera pienso que existe. Muchas mujeres ni siquiera lo cuentan porque saben que del otro lado no va a haber un espacio donde contarlo. Entonces, o estos comentarios biologistas y simplistas desde la medicina que no tienen en cuenta que la persona es un todo, sus aspectos mentales deben estar incluidos. Como esto muchas veces, en la mayoría de las veces, por falta de capacitación, por falta de empatía, por simple desinterés humano, no se produce, esto genera malestar. Lo cual pensemos que esto genera estrés. No es tan fácil tampoco un proceso de embarazo cuando alguien está obviamente estresado o en estado de depresión, ¿no? Los abortos recurrentes que pueden producirse para que finalmente esta mamá, esta mujer, esta persona gestante termine concibiendo un niño o una niña, pueden producirse estos abortos recurrentes que conllevan obviamente un desgaste psicológico. Estos son considerados así porque implican 3 o más embarazos perdidos, de menos de 20 semanas y de menos de 500 gramos, si no se lo considera muerte fetal intrauterina. Conceptos técnicos que a la persona poco le van a importar porque lo que está sintiendo obviamente es su dolor. Estos embarazos en muchas ocasiones implica que ya se haya construido creencias sobre esa potencial personita. Y eso es algo que es lo que se va a duelar. El duelo perinatal constituye un gran tabú, lo que hace que se lleve en general en soledad y silencio, y nada bueno suele salir de estas cosas. Entonces, quienes atraviesan la pérdida no se sienten autorizadas a atravesarlas. Hablo de las personas gestantes y si esta persona es acompañada, sea por otro hombre, por otra mujer, muchísimo menos esa persona. Ya es completamente invalidado. Como esto se dificulta que se pueda atravesar y tampoco hay una extensa precisamente formación académica sobre el resto, también se invalidan las emociones.
como si debiera la persona seguir funcionando, como si nada hubiera ocurrido. Bueno, no pasó nada, seguí después cuando puedas biológicamente, hace el próximo tratamiento y busca tener un próximo hijo o hija. Vamos a hablar entonces del concepto de muerte perinatal. Una de cada 4 embarazos termina en un aborto, lo cual es importante que las personas lo sepan y que fueran instruidas en esto, porque aumenta el nivel de culpa no saberlo. Y ya como les acabo de comentar, la culpa es un proceso muy común dentro de todo tipo de duelo. Es una de las emociones que más surge. En la mayoría de los casos, en el 90%, no tiene ningún sentido esta culpa, no es lógica, pero igual sigue apareciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de duelo perinatal? Tiene que ver con cualquier pérdida ocurrida hasta el primer año de vida. Esto incluye los embarazos ectópicos, es decir, fuera del útero, el aborto espontáneo o inducido, la reducción selectiva de embriones cuando tiene que ver con embarazos múltiples, la muerte de un gemelo en gestación, el feto muerto intrauterino o intraparto, muerte de prematuro o neonato, bebés nacidos con anomalías genéticas y bebés dados en adopción o la subrogación o los vientres de alquiler. Imaginemos que esa persona que está llevando un embarazo, más allá que sepa que lo está haciendo o sus procesos biológicos sean diferentes porque sabe que ese bebé va a ser entregado, igual que si sabe que va a ser dado en adopción, sea por algo preestablecido antes o porque se decide darlo en adopción cuando se está embarazada, no significa que no se construya un apego o un vínculo. Según la OMS, se denomina aborto como muerte fetal temprana. Lo que les decía antes, menos de 22 semanas, menos de 500 gramos. Por lo tanto, el aborto es la muerte intrauterina ocurrida en el primer trimestre. Tenemos también la muerte fetal intermedia, que son fetos entre 22 y 28 semanas, con un peso de entre 500 a 999 gramos. La muerte fetal tardía, a partir de los 1000 gramos y o mayores de 28 semanas completas de gestación. En relación a la incompatibilidad con la vida extrauterina, se habla de duelo, de reacciones físicas y emociones por la incertidumbre, además del estrés por la muerte inminente del hijo o hija. Ya que para los progenitores, la mamá, el papá, las madres, los padres, la persona gestante, quien sea que lo lleve adelante, lo que transforma al feto en hijo tiene que ver con el concepto. Esto es lo que les decía al principio y por eso lo diferenciamos de los aspectos biológicos y de los aspectos legales. Estamos trabajando con las creencias de estas personas, que es diferente al concepto legal y es diferente al concepto biológico. Es esa persona con sus creencias la que humaniza a este feto. Y eso no está ni bien ni mal. Simplemente desde este espacio trabajamos con eso que es lo relevante. No con aspectos legales, no con aspectos biológicos. El duelo perinatal tiene determinadas características que son muy propias de sí mismo. La proximidad entre el nacimiento y la muerte, cosa que en el resto de los casos no se produce, más allá de que obviamente lamentablemente mueren niños y niñas y adolescentes todos los días, estamos hablando de una mayor dilación de tiempo. La juventud en general de la persona gestante y, sí, porque por algo puede gestar, y de la persona que suele acompañar a esta persona, que supone que a veces en muchos casos es el primer contacto con la muerte y lo inesperado del suceso, sobre todo por las creencias que hay socialmente a través de libros, películas, los comentarios de las personas, que pareciera donde todo va a ser maravilloso y un ideal que en estos casos obviamente no se termina dando. Esto es un factor de riesgo en el proceso de duelo. No ver al bebé, la falta de apoyo, lo imprevisto, donde se esperaba que apareciera vida, aparece la muerte. Sobre todo si en el lugar donde esta persona va a parir no hay protocolos de acompañamiento. La muerte que ocurre en el útero durante la gestación del embrión o durante el primer y segundo trimestre se va a denominar o determinar como pérdida gestacional. Vamos a hablar de pérdida perinatal cuando la muerte ocurre en el tercer trimestre, durante el parto o los primeros 7 días luego del nacimiento. Y cuando la muerte ocurre durante los 7 a los 28 días del nacimiento, se la denomina muerte neonatal tardía.
también va a tener ciertas características específicas. Además de la pérdida real del bebé, representa múltiples pérdidas para las madres, los padres, la persona gestante, como la proyección, las creencias que se hacía acerca de este bebé, de la relación simbólica que se había construido, de la proyección que se tenía como pareja o familia, con la llegada de un hijo o una hija, que en este caso termina estando truncada, y la desaparición de ese futuro esperado asociado a ese bebé o a esa bebé. También es bastante común que la persona gestante o la mujer que ha perdido a este bebé se aísle de otras personas embarazadas o de niños o niñas. Cuando, vuelvo a repetir, no son públicamente reconocidas ni socialmente expresadas porque se desautorizan este tipo de pérdidas y no se pueden hacer los duelos, pueden llegar a complicarse. Las fases del duelo, en este caso, son el shock, el aturdimiento y dificultad funcional, más la añoranza. Fíjense que estas fases del duelo, que son de López, del año 2011, son diferentes a las que usualmente hablamos de las de Kubler-Ross, que son 5 etapas. La desorientación y desorganización de la vida cotidiana, más la sensación de vacío y desamparo. Y la reorganización, donde se intenta rehacer la vida, pero obviamente sin olvidar. No hay que apresurarse en exigirse estar bien rápidamente. A veces pasa de que suelen surgir muchos, cuando es durante un proceso de fertilización, pasa esto y se sigue sin haber hecho el duelo en el medio. Sabemos que todos los duelos que no se hacen, más tarde o más temprano, vuelven a aparecer para que puedan ser hechos. Antes de pensar en un nuevo embarazo, entonces hay que procesar todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo saber si se hizo el duelo? No hay pensamientos obsesivos ni angustia ante el embarazo perdido como ante la posibilidad de uno nuevo. Se pueden hacer rituales que ayudan a poder masticar, digerir un poco estos cambios que se van produciendo, para hacer un tránsito simbólico donde ubicar esta pérdida dentro del propio ciclo vital. Hay que despedirse, como hablábamos antes, de este niño o niña concebido, decirle que se le quería y darle permiso para irse. Poder, ya que esta construcción se hizo, este proceso mental, estas creencias estaban puestas ahí, poder hacer algo con esto, conectarse de alguna manera. Algunas ideas de rituales para ir terminando. Recordemos que todas las cosas que hagamos, siempre que no impliquen ningún daño sobre la propia persona o terceras, son válidas. Hay personas que pueden usar velas, inciensos, música, se acercan a la naturaleza, lo hacen en su casa, escriben cartas como para conservarlas y poder hablar con esa potencial o ese potencial bebé. Pueden hacerlo estando solas o pueden hacerlos con su pareja. Se puede leer un poema, hacer como un proceso de despedida. Lo importante es validar, reconocer las creencias personales, alejarnos de las ideas jurídicas y biológicas, porque en la salud mental trabajamos con las creencias de las personas, no con estos procesos, más en estos conceptos en sí mismos, y sobre todo atravesar el duelo. El dolor que yo no puedo manejar hoy va a volver a aparecer en otro momento. Espero que les haya servido.